Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio, leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Hoy estamos en nuestro día 310 y vamos a orar. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Gracias por tu infinito amor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros en esta lectura, Señor. Danos sabiduría que provenga de ti para que podamos hacer esa transformación en nuestro diario vivir. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Milagros y multitudes. Cuando su ministerio se aproxima al segundo año, Jesús alcanza su máxima popularidad entre las multitudes. Asombra a una muchedumbre de más de 5,000 personas, dándoles de comer a todos con solo unas pocas hogazas de pan y algo de pescado. Con esa demostración están preparados para convertirlo en rey, pero por supuesto han comprendido mal la naturaleza de su reinado. Cuando Jesús dice que Él es el verdadero pan de vida y que ellos deben comer su carne, muchos se ofenden y se alejan. Pueden aceptar a Jesús como un héroe popular que obra maravillas, pero no están dispuestos a aceptar las exigencias del discipulado. Jesús continúa su diálogo con los fariseos señalando el peligro del legalismo, sobre todo en lo que respecta a las reglas tradicionales que no son parte de la ley. Naturalmente, la condena de Jesús de su religión institucionalizada, así como también su amenaza a base de poder político, provoca la hostilidad de ellos. La oposición en Judea crece hasta tal punto que los líderes políticos y religiosos están ideando cómo matar a Jesús. Por esto Jesús permanece en Galilea durante un tiempo más. Al parecer ni siquiera acude a la fiesta de la Pascua en Jerusalén que se celebra en este momento. A pesar de su oposición, lo que impresiona tanto de Jesús es ver hasta qué punto Él se ha ganado el corazón de la gente común. Los profetas de la antigüedad también habían predicado la justicia y proclamaban juicios sobre los líderes religiosos falsos, pero ninguno de ellos jamás alcanzó la popularidad que tenía Jesús. ¿Cuál de los profetas puede compararse con el discernimiento de Jesús? ¿Cuál de los profetas podría aproximarse a la justicia personal de Jesús? ¿Y a cuál de los profetas quiso el pueblo convertir en su rey? Este Jesús no es solo otro profeta, sino el Mesías acerca del cual han profetizado otros. Jesús le enseña a la multitud. Marcos. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzando a enseñarles muchas cosas. Lucas. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Juan. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Alimentación a 5,000 personas. Marcos. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Juan. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Marcos. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que lo pusieran delante, y repartió los peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Juan. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Jesús evita que le hagan rey. Marcos. Enseguida
hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Juan. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Jesús camina sobre las aguas. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Marcos. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Juan. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba en la barca y tuvieron miedo. Marcos. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Pedro camina sobre las aguas. Mateo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: Ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Marcos. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Mateo. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. Milagros en Genezaret. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla, y salieron ellos de la barca. Enseguida la gente le conocía, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, y donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. La travesía de Jesús es un misterio. El día siguiente la gente estaba al otro lado del mar. Vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado en Tiberias, junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Discurso sobre el pan de la vida. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, porque no habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha venido. Le dijeron ambos: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del maná les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas que mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, porque a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es
la voluntad del Padre, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Los judíos retan lo que Jesús sostiene. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí sino el Padre que me envió, sino que el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este había visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para el que de él comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo los daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Los judíos cuestionan que se coma carne. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y beberéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Los discípulos ofendidos se alejan. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús asimismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Porque si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada la aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de negar. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Pedro afirma su fe. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar, y era uno de los 12. Se condena la tradición. Se juntaron Jesús, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de sus discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Otras muchas cosas hay que tomaron para aguantar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme
¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan de manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que te diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes a estas. Lo que contamina al hombre. Marco. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. No hay fuera del hombre que entre en él que pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Mateo. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare a ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro les dijo: explícanos esta parábola. Jesús les dijo: también vosotros sois aún sin entendimiento. Marcos. ¿No entendéis todo lo que fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo del hombre sale, eso contamina al hombre. No puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas son maldades. De dentro salen y contaminan al hombre. Ministerio únicamente en Galilea. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 310. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.